Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro podcast de Transportes JSV y el día de hoy vamos a hablar de lo que muchos consideraríamos lo más importante en una empresa, que es el recurso humano, la gente. Y para esto está con nosotros Guillermo Arteaga, responsable de recursos humanos de Transportes JSV. Y pues, Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y gracias por compartir algo que nos ocupa a todos en el sector de transporte, que es pues el tema de recursos humanos, retención de operadores, atracción de talento. Yo siempre he dicho que recursos humanos es donde todo inicia, ¿no? Y aquí es donde empezamos. Definitivamente. Yo creo que hoy el reto es muy interesante porque cada vez hablamos más de la incorporación de inteligencia artificial. Hoy ya vemos unidades tripuladas de forma autónoma completamente, no solamente en la calle, o sea, no solamente camiones de carga o de transporte, como los que ya se han visto en China, donde no tienen ni siquiera cabina para conductor. También vemos maquinaria sin operadores en las minerías, por ejemplo, en Ujú. minería subterránea o minería de cielo abierto. Y eso seguramente cada vez va a ser un tema más recurrente que vamos a ver más. Sin embargo, eso no quiere decir que los humanos ya no vayamos a existir en las operaciones. Entonces, el recurso humano sigue siendo y seguirá siendo un recurso fundamental. No, pues definitivamente he visto en estos años el avance de la tecnología y buscamos también en Transportes JCB cómo vamos a incorporarla para nuestros procesos y hacerlos más eficientes. Pero definitivamente tocas un tema que es el recurso humano siempre está atrás de todo proyecto y es lo que impulsa cualquier proyecto y es ahí donde irán cambiando perfiles, irán cambiando competencias, pero siempre el recurso humano va a ser esencial en una organización. Por ejemplo, en términos de automatización, que Sí. ustedes han ido automatizando muchos de sus procesos, se estima que para 2030 el mundo va a necesitar por lo menos 4 millones de especialistas en temas de automatización, pero que solamente se va a tener capacidad para contar con 2 millones. Van a faltar 2 millones. Entonces eso quiere decir que definitivamente, o sea, no es que nos quedemos sin trabajo en algún momento, o sea, más bien tenemos que seguirnos especializando y para poder lograrlo hay que seguirse capacitando y en el caso de ustedes la educación, la capacitación ha sido fundamental y en ese sentido, pues, ¿cómo es que han ido incorporando la tecnología? ¿Cómo es que han tenido cada vez más dinámicas de educación y capacitación, como lo es la Academia para Operadores, por ejemplo? Ok. En temas de tecnología, la tecnología que tenemos a bordo de nuestros equipos, siempre estamos buscando innovar, renovar e incorporar nuevas tecnologías. Hoy en día la tecnología que tenemos está enfocada a la seguridad del operador. Es hacer un trayecto, un camino más fácil y seguro. ¿Cómo es esto? Esto es, tenemos cámaras biométricas incorporadas en cabina donde si un operador se distrae, 3 segundos, suena una alarma para que ponte alerta en carretera. Si tenemos uso de celular también, que son conductas que se presentan por el factor humano, un uso de celular es algo que también revisa esta tecnología y manda alerta al centro de monitoreo para que puedan dar atención. En tema de somnolencia, que es algo es algo muy recurrente en la carretera, que hay tramos que son cansados, rectos, el cuerpo humano se cansa y empiezan a tener somnolencia y esta tecnología da un aviso para que el operador esté alerta y también notifica a nuestro centro de control. Esta es la tecnología que actualmente tenemos, que hemos en estos últimos 5 años implementando en transporte JSV y pues ha dado buenos resultados. Está genial. Te voy a hacer una pregunta, Guillermo, que pudiera parecer como demasiado obvia, A ver. pero en realidad no lo es. ¿Por qué es importante el recurso humano en una empresa, sobre todo en una empresa de transportes, cuando la tecnología está avanzando de forma muy rápida y a saltos agigantados hoy en día? Mira, quiero partir el tema de la tecnología que se está incluyendo en la industria del transporte es algo que actualmente no tiene tanta difusión. Hoy en día quiero tocar el tema desde el déficit de operadores que tenemos en México. Tenemos una escasez de operadores en el cual nos lleva pues a tener estrategias diferentes en temas de reclutamiento. Pero vamos a dejar eso por un lado. Se cree al exterior que
El oficio del operador no es bien valorado porque no hay un avance, porque no hay uso de tecnología y es algo muy simple o básico que es manejar un camión. Y eso hace que los jóvenes actualmente no les llame la atención la profesión de operador. Sin embargo, en esta industria sí hay tecnología, sí hay crecimiento, sí hay desarrollo sobre ese mismo giro del transporte. Estamos en un paso, en un punto donde tenemos que exponenciar, difundir, el poder enseñarles a estas generaciones que la profesión, hablando de operadores, es una profesión que sí tiene desarrollo y también tiene uso de tecnología. Esto lo buscamos ¿para qué? Para que podamos crecer y para que haya este talento en un futuro que pueda seguir sirviendo al servicio logístico. Eso es principalmente en operadores. Y en el tema del staff, de todo el equipo que está atrás de un camión, que está el tema de mantenimiento, el tema de... Ahora los equipos te diagnostican qué tienen y qué les duele. Y mandan las alertas al centro de control. Tú no necesitas que llegue el camión para poder ver qué tiene, porque ya te mandó una alerta al centro de control y antes de que tú llegues tú puedes revisar qué le está fallando, porque él solo te avisa. Imagínate esa tecnología hoy en día incorporada en el transporte. Te ayuda a prepararte, tener el equipo listo, lo que hay que cambiarle listo para cuando llegue la unidad, entra al taller, lo reparas y sigue su camino. Entonces hay bastantes puntos de tecnología que hemos incorporado. ¿Tú crees que esta falta de operadores, y lo voy a poner como la gente lo conoce en términos generales, o sea, de choferes, Sí, pero no es cualquier chofer, o sea, sí necesitan tener gran capacidad, capacitación, conocimiento para poder mover este tipo de unidades que no es cosa sencilla y merecen las carreteras de nuestro país? definitivo. Eh, ¿Tú crees que esta falta de operadores se deba a solamente el que no hay interés, a que hay un desconocimiento de que puede ser una buena profesión, un buen empleo, bien remunerado, o a que la dinámica de hoy en día del humano está enfocada en otros temas? El tema de operador lo tomamos como una actividad técnica simple. Sin embargo, un operador hoy en día tiene responsabilidad tanto en su equipo que maneja, en la seguridad vial en las carreteras, en los peligros que hay en carretera. Se vuelve una profesión que es difícil. Esta profesión que es difícil no atrae a personas jóvenes a que quieran formar parte y ser un operador. Sin embargo, algo que nos toca trabajar a las empresas de transporte es trabajar en otras estrategias, pero también el comunicar, el dignificar la profesión. Dignificar la profesión no solamente es pagarles bien. El dignificar la profesión es tratar y reconocer que el operador es clave, fundamental en la logística del transporte por tierra, que sin ellos no se mueve el tema logístico. Y para que funcionen tienen que existir. Y para esto es tratarlos a ese nivel y también con respeto y dignidad. Dignidad me refiero a tener las condiciones adecuadas, respetar sus tiempos, respetar sus necesidades y escucharlos. El tener planes de carrera para ellos, que sepan, un joven dice, oye, voy a ser operador, pero voy a ser operador toda la vida y nada, voy a estar atrás de un volante. ¿Qué más hay? Esa es la parte que tenemos que comunicar y es lo que considero que es algo que no se hace actualmente. ¿Y qué más hay para un operador específicamente en transportes JSV? Ok, nosotros ahorita tenemos un centro de formación. Hemos estado trabajando un proyecto que hicimos incluso ya 5 años, que es abrir nuestro propio centro de formación. Es no solamente enseñar a conducir, sino también tener darles otras capacitaciones como manejo de emociones, el tema de... Los operadores tienen buenos sueldos, pero el tema de administración de economía familiar, también darles ese conocimiento para que puedan desarrollarse en sus familias, con sus familias y logren sus proyectos. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos trabajo, llega dinero fácil y no sabemos cómo distribuirlo. Los hijos también, el tema de escuela, educación. Esta parte es ayudarlos a que puedan tener un plan de vida y carrera dentro de la empresa. Hoy también es muy famosa
la percepción de que el que se dedica a estar atrás de un volante en las carreteras, pues como se decía antes de los marineros, ¿no? Una en cada puerto, y eso te afecta definitivamente a tus finanzas personales, ¿no? No, definitivamente sí. Yo sé que esa es la parte chistosa de las anécdotas, pero en realidad lo que estás diciendo tiene mucho de trasfondo, o sea, el cómo poder administrar un muy buen sueldo que te permita tener una buena vida Correcto. y cubrir no solamente las necesidades básicas, sino también unas vacaciones, también pues alguno que otro lujo, que un operador se lo puede dar. Claro, claro. Y esa parte también es cuidar la salud mental en carretera. El estar alerta todo el tiempo en cuidar la carga que traes, el producto que traes, llegar a tiempo, los riesgos que hay en carretera en seguridad. El estar en ese constante estrés es algo desgastante. Entonces partimos de ahí nosotros para buscar cómo ayudarles a que puedan tener un escaparate, tener una ayuda profesional incluso, porque incluimos ahora en nuestro equipo un departamento de psicología que está con ellos y está dándole, uno los puede escuchar, pero ellos dan consejos profesionales, ¿no? Para poder manejar ese tipo de estrés y buscamos esto, buscamos que puedan tener herramientas para que puedan tener una vida pues digna. En términos de recursos humanos en una empresa de transportes, y sobre todo pensando que es transporte de materiales o peligrosos o complejos, y complejos me refiero a hidrocarburos crudos o refinados. Sé que también tienen servicios de carga en general, Sí, pero no toda empresa tiene la capacidad de mover este tipo de materiales en todo el país, que son fundamentales para la vida económica y la logística de todo lo que hacemos hoy en día. ¿Qué retos, además de lo que nos estás comentando, es que ustedes como recursos humanos se enfrentan en el día a día en una industria de este tipo? Ya, me queda muy claro la parte de los operadores y el que la gente no esté interesada, pero eso es como un poco como la atracción de talento. Entonces, si estoy entendiendo bien, o sea, un gran reto es atraer talento. Creería que otro segundo reto es retener ese talento. ¿Qué otros retos, además de esos, ustedes identifican y cómo los abordan? en el tema de operadores lo mencionas bien. El, el tema de recursos humanos ya no se vuelve solamente en publicar una vacante y esperar que se postulen para ver a quién contrato. Esto ya está afuera. ¿Por qué? Partimos de datos. Hablamos de que hoy en día hay de 40,000, 80,000 operadores o necesidad de operadores por los camiones que hay en México. De 40 a 80,000. Es correcto. Y se estima que para el 2028 se tengan 100,000 unidades paradas. Estamos hablando que está creciendo una población de operadores que están entre 45 y 55 años, que es la plantilla fuerte de operadores en México. Estos, los que vienen atrás, no hay la misma cantidad de operadores que vienen. Los operadores jóvenes no van a cubrir esta plantilla que está a punto de jubilarse. Entonces, el tema ahora en la competencia con los otros transportistas se convierte muchas veces en una pelea de quién paga más. ¿Por qué? Porque hay una escasez de este talento, que son los operadores. Entonces, no solamente nos vamos a enfocar en el tema de reclutamiento, sino en el tema de capacitación del operador y el retención de operador. ¿Cómo vamos a lograr esta retención? Híjoles, la frase que puede ser simple se llama escuchar. Es escuchar las necesidades. El reto de recursos humanos es entender la parte de operación, pero también considerar la parte humana, que es los descansos, las necesidades del operador, la familia, qué es lo que busca él para estas necesidades, modificar nuestras políticas para que se integren a la estrategia de negocio. Y la palabra de aquí es escuchar. Es algo que estamos trabajando en Transportes JCB. ¿Cuáles dirías que son las necesidades comunes de un operador pensando en toda esta escucha que ustedes han tenido a lo largo de estos años? Muy bien. Es dejando aparte el sueldo, que ya hablamos que no es un tema, sino es que esto está asegurado en muchas transportistas. Estamos hablando de lugares dignos. Ellos están en un camión todo el tiempo. Tienen una cabina en condiciones adecuadas. Cuando lleguen a las bases, tener lugares para donde puedan dormir,
puedan ducharse, puedan descansar y sea un lugar tranquilo para ellos. El tema de buscar y procurar sus descansos. Muchos andan acelerados y siempre quieren estar ganando más. Pero el tema de un descanso es, los operadores trabajan cierto tiempo con nosotros y hey, te vas 2 semanas de descanso porque tienes que bajar para que descanses. El tema del reconocimiento, que es algo muy importante, que es parte de la estrategia, ya que un operador que, como cualquier colaborador, que lo incluyes en la estrategia, lo escuchas y forma parte de esto, es alguien que se pone la camiseta de la empresa y va a seguir con nosotros mucho tiempo. Entonces, uno de los retos que tenemos y las condiciones que estamos integrando es algo que nuestro director siempre nos ha dicho y es la palabra dignificación. Para parafrasear esto que nos comentas, quiero retomar el hecho y lo que hay detrás de que, y sobre todo con lo que empezamos esta plática, Va. no se van a acabar los empleos. O sea, empleos sí hay. Nos estás diciendo que en 2 años, 3 años máximo, van a existir disponibles 100,000 vacantes para ser operador. Correcto. O sea, perdón los términos muy coloquiales, ¿no? Pero, o sea, chofer de un tráiler, Sí, sí, sí. de una unidad de este tipo. Entonces, trabajo en México sí va a haber. O sea, sí hay. El tema es que a la gente no le está interesando ese tipo de trabajos, por lo que tú dices, y si estoy entendiendo bien, es porque hace falta comunicarles que sí hay posibilidades de que se convierta en un buen trabajo, que no solamente es bien pagado, sino que tiene buenas condiciones laborales. O sea, ¿quién no quiere estar después de X tiempo, 2 semanas en su casa? Pues, Muy bien. digo, a mí no me lo dan en la oficina, ¿no? No me dejan irme 2 semanas a mi casa. No quiere decir que esa sea como la única circunstancia, ¿no? Pero entonces, ¿cómo es entonces que podemos transmitir y comunicar de una mejor manera para que en 2 años, pues la gente, o sea, sí pueda ocupar esos 100,000 puestos? Porque también seamos muy realistas. Si los mexicanos no ocupan los puestos de trabajo, alguien los va a ocupar. O sea, la vida no se para y no va a dejar de moverse. Entonces, de alguna forma se tienen que cubrir y se cubrirán. Platíquenos cómo están planeando justamente desde su perspectiva y con lo que ustedes están buscando lograr, sí tener al suficiente número de operadores para que nunca les falten. Ok. Esa parte que mencionas de que de alguna manera se cubrirá es una visión que me gustaría visualizar. ¿Soy muy optimista? Sí. Es una parte que yo considero como algo que tiene que ser de una preocupación o ocupación de todos los que estamos en este giro de transporte. Actualmente, insisto, es como si fuera una guerra de quién da más, qué mejores condiciones manejamos, pero estamos dejando de ver el hecho de crear nuevas posiciones, el crear nuevo talento. En esta pregunta que me haces, lo que estamos haciendo aquí en Transportes es, tenemos un centro de formación que lo abrimos a escuelas de operadores. Hay una escuela que se llama Secati, que está abriendo este curso técnico de operadores y dijimos, vamos, vénganse a nuestro simulador, nuestras instalaciones, vamos a prestarles el equipo, vamos a enseñarles a manejar con un simulador de alta tecnología que tenemos, que les enseña a ellos a conducir en sencillo, en doble, con dimensiones y cargas pesadas. Les ponemos retos para que ellos generen esas habilidades antes de subirse a un camión real. Sabemos que esa actividad, por ejemplo, no nos va a hacer redituable en un corto plazo. ¿Por qué? Porque estos operadores apenas van iniciando. Tienen que entrenarse, trabajar en una categoría menor antes de que lleguen al nivel que nosotros necesitamos. Estamos hablando de 2 a 4 años para que pase eso, que es mediano plazo. Okay. Pero son actividades que tenemos que empezar a hacer, abrir centros de formación, que las transportistas también se dediquen a capacitar gente, a buscar, a poner esa semillita en las nuevas generaciones de que este es un trabajo digno y que se puede lograr tu objetivo de vida teniendo esta posición. ¿Cuál podrías decir, en términos generales, qué es el objetivo de vida de los jóvenes hoy en día?
Es algo que hemos estado analizando en nuestra estrategia porque las nuevas generaciones, el tema generacional es un cambio de mentalidad. Algunos que estamos ahí trabajando en Santana decimos, oye, traemos un feeling, los santaneros, que nos llamamos santaneros, es de que estamos duros en el trabajo y nuestra pasión es dar resultados. Luego veo y analizando nuevas generaciones. Anteriormente, desde mi opinión, el tema tener, tú trabajabas y tu pasión era el trabajo y el trabajo se volvió una parte muy importante de tu vida. Porque sí, pasas muchas horas trabajando, pasas muchas horas en la oficina compartiendo con compañeros o en el lugar donde decides contratarte. Pero las nuevas generaciones es, yo tengo un plan de vida y el trabajo es el que me va a dar el recurso para generar mi plan de vida. Y mi plan de vida no va enfocado hacia lograr crecer en un trabajo, lograr metas y objetivos y planes organizacionales. Esto es un medio para un fin. Un fin que puede ser estabilidad, puede ser un tema de familiar, un tema de descanso, tema de vacaciones. Lo que decida hacer necesita recursos. Los de abajo de 30 tienen esa facilidad de poder desprenderse de un trabajo que no va acorde a sus planes. Entonces, por eso es también que tenemos que entender cuáles son esas necesidades y buscar algo que veíamos, buscar alternativas. En el tema logístico, tenemos, los logísticos están movidos y decimos que son 24/7. 24/7, dices, oye, muy probablemente para las nuevas generaciones ese 24/7 es abrumador. Y ahora tenemos que implementar estrategias diferentes, que es, oye, vamos a crear una plantilla más amplia, aunque esto reste rentabilidad del negocio, pero esta plantilla donde los chicos están entrando a un horario y salen y se olvidan completamente de la empresa, ya no están en ese 24/7 porque tienen un relevo. Ese relevo tiene que encargarse de la logística y ellos dejan su teléfono, nadie les habla y viven su vida hasta que regresan al día siguiente a cubrirse una jornada. Eso implica más gente, implica obviamente el restarle un poquito de los números a la rentabilidad del negocio, pero eso nos genera que el conocimiento se quede y el negocio continúe. Porque si buscamos ahora estos logísticos 24/7, pues es muy difícil, ¿no? Te voy a hacer otra pregunta que también seguramente va a sonar muy obvia, que creo que es importante abordar en estos temas de recursos humanos. ¿Por qué es relevante enfocarse en la adquisición de talento joven y no solamente pensar en las generaciones que sí aguantarían, por llamarlo de alguna manera, Ok. que pudieran ser de 30 en adelante o 35 en adelante? Y sé que a lo mejor parte de la respuesta es porque en algún momento se van a retirar, pero pensando que alguien de 35 te va a durar o va a tener toda una vida laboral de otros 25 años, ¿por qué enfocarse en nuevas generaciones jóvenes de menos de 30 y no en los que están entre los 30 y los 40, 45 años? En este caso particular, nuestros gerentes o nuestros directivos están en una edad de arriba de 40 años. Son menos las posiciones que tenemos en esta categoría de edad. El fuerte de nuestra plantilla están en los jóvenes. Okay. Entonces, eso nos crea, por estos datos, el tener un enfoque principal en este talento que son la gente joven. Sin embargo, hay otras estrategias definitivamente que se tienen que cubrir de acuerdo a las necesidades de cada persona porque es diferente la edad, es diferente la condición de si tiene hijos, no tiene hijos. Tenemos diferentes necesidades y algo que mueve a unos gerentes de alto nivel que tienen en su mente la estrategia del negocio bárbara es, oye, ya cubrimos ciertas necesidades. Ahora, ¿qué están pensando ellos? Retiro. Es ofrecerles estrategias para un retiro. Ahora que ya algunos como nosotros no tenemos el tema de pensiones, que ahora es por afores, que tiene que hacer que tengamos que ser más previsores con nuestro retiro. Y es generarles planes de retiro para que tengan también una jubilación digna. Entonces, esa parte también nos enfocamos en esto, pero no dejamos de ver lo nuevo, lo que tenemos que trabajar con estas nuevas generaciones y esas nuevas necesidades que a veces desconocemos, ¿eh? Y tenemos que estar al día. ¿Y cómo le hacen
¿Ustedes cómo les tú, Guillermo, para poder estar al día con las necesidades, con lo que quiere la gente, manejar la operación, estar al pendiente de todos los colaboradores que tienen ustedes? Platícanos un poco más de tu dinámica. Algo que me enseñó Santana cuando entré aquí, mi experiencia, a diferencia de otras empresas, es que aquí la logística es súper movida. La logística y tienes que ser muy reactivo y tienes que tener siempre un plan o un escenario de riesgos y estar viendo cómo se están moviendo las piezas para poder alinear la estrategia. Las circunstancias cambias, tú cambias también tus planes. Eh, Nosotros hacemos evaluaciones para el personal, hacemos encuestas para poder determinar hey, cómo percibe la empresa, cómo percibes el tema de procedimientos, políticas, te sientes a gusto o no con esto, porque buscamos entender a nuestra gente, analizar esta información para poder establecer políticas para que podamos trabajar todos. Ok, de acuerdo. Ahora, ¿cuáles han sido las dificultades que a lo largo de tu estancia profesional en Transportes JSV has tenido que enfrentar y que en algún momento creías que no iba a ser posible sacarlas adelante? Imagínate, yo inicié en el 2020, inicié en plena pandemia. Entonces en pandemia era todo era distinto y imagínate entrar a una empresa de transporte. Vengo de trabajar 15 años en el sector energético, desde exploración y producción, almacenamiento y ahorita estoy en transporte de hidrocarburos, que sigue siendo el mismo sector. Sí. Cada uno tiene su toque. Pero llego a transportes y me doy cuenta que hay vamos a decir, una calma adentro. Parece que todo estuviera detenido, Okay. pero afuera no. El operador, la gente de mantenimiento, la gente de transporte se seguía moviendo. Entonces ahí reconocí la importancia de este sector para México. Y hablábamos de adentro en la oficina puede haber silencio, pero afuera había mucho ruido, que es carretera. Seguían los teléfonos, seguíamos contratando, seguíamos con protocolos de acuerdo a la situación, pero este sector no se movió, no se paró y no se podía parar. Entonces, esa es la parte del reto que bajo cualquier circunstancia, este sector tiene que seguir moviéndose y buscamos siempre cómo movernos. Esa es una de las cosas más importantes que puedo recordar así de mi experiencia en transportes JCB. Definitivamente, o sea, se separa el transporte del combustorio a alguna de las plantas de generación eléctrica, pues no hay electricidad. Correcto. Y por mucho que estuviéramos en pandemia y que nadie pudiera salir, pues Definitivamente. O sea, esa parte, y lo vimos, ¿eh? Lo vimos, ¿te acuerdas que había muchos lugares donde no había gasolinas y sí. había un tema de que no te podías mover, transporte limitado, y eso que fue sin parar el transporte. Sí. Hubo dificultades, pero imagínate si se parara, estamos hablando de una recesión completamente. Sí, o sea, definitivamente un escenario así sería catastrófico. O sea, yo creo que para muchos de nosotros lo fue la pandemia. O sea, no queremos otra pandemia nunca No, más. claro que no. Pero, o sea, sí hemos vivido circunstancias complicadas. O sea, en lo que va de este siglo hemos vivido situaciones que no nos hubiéramos imaginado nunca. Además de la pandemia, Ciudad de México, Acapulco, han vivido desastres naturales importantes. Sí, Los terremotos de 2017, Otis hace 2 años, y eso impacta la logística. Lo acabamos de ver apenas en Veracruz. Y en ese sentido, desde la parte de recursos humanos, ¿cómo enfrentan este tipo de situaciones tan complejas? Me queda claro que la pandemia nos marcó muchísimo, pero también ahorita con el tema de lo que sucedió con las inundaciones en el estado de Veracruz, eso les implicó cambios muy importantes. ¿Cómo apoyan al recurso humano a enfrentar esos temas? Y aquí quisiera que entráramos en la parte de los apoyos que hay en salud mental, en la parte del equipo de psicólogos que tienen para apoyar a la gente, porque yo creo que a un operador que está en carretera y que ve este tipo de circunstancias, pues sí te afecta de alguna manera, ¿no? El tema de estas situaciones, por ejemplo, Veracruz que se ha presentado, sí nos lleva a detener las operaciones, más cuando tenemos clientes en esa zona.
pero buscamos resolver siempre en tema logístico. Sin embargo, algo que me gusta de Transportes JCB es de que nosotros fuimos a llevar apoyo a la gente que estaba en Veracruz, a buscar cómo apoyábamos sobre estas situaciones difíciles que ha habido, y es algo que caracteriza mucho a la empresa, el tema de buscar cómo socialmente puedes aportar algo para mejorar situaciones de este tipo. En el tema de... Quiero platicar algo que fue complicado, fue en el año 2024, que en esta zona hubo escasez, pero de agua, por ejemplo. Sí. Entonces fue algo que nunca hayamos visto, donde decías, híjole, te cerraron el grifo y fue un pánico total en toda esta zona. ¿Cuándo pensarías que en Tampico no iba a tener agua? Imaginas eso, lleno de lagunas y zona lagunario, y de repente tu llave nada, no sale nada, ¿no? Entonces aquí es donde, wow, cómo trabajamos para empezar con nuestra gente y buscando cómo apoyamos a la comunidad. Pero el tema de el estrés que había es buscar cómo con nuestras unidades también transportar este vital líquido para poder seguir cubriendo ciertas necesidades básicas. Si había movimientos que tenía que hacer para traer este líquido de otras áreas, que el gobierno puso ciertos puntos estratégicos, cómo apoyábamos nosotros para poder llevar este producto que es el agua, que es vitalísimo, y hubo, digamos, logísticas que apoyó a la comunidad, apoyó a nuestra gente, y siempre vemos porque nuestra gente esté bien, y esa parte me gusta mucho. Pensando en el corto plazo, entre 1 o 4 años, ¿cuáles consideras que serían los compromisos profesionales más importantes que tú vas a experimentar? Y que si volteas hacia atrás dentro de 4 años, ¿qué cambios tendrías que haber visto en lo que sucede dentro del área de recursos humanos en Transportes JSV? Ok. Uno de los objetivos en lo que me toca en mi gestión, y la dirección lo ha puesto siempre en la mesa, es que Transportes JSV sea un lugar donde elijas estar. No solamente un empleo porque tienes que tener un empleo, sino un lugar donde tú elijas desarrollarte, elijas quedarte. Tanto operadores como el personal staff que somos, el decir, híjoles, la gente tiene esa camiseta puesta, ese amor por la empresa, y es cuando buscamos esta retención del talento, pero por elección. Cuando estamos sumados en el proyecto, nos volvemos parte del proyecto, no solamente empleados. Y esa parte es donde queremos llegar. Consolidar a Transportes JSV como una empresa donde tú elijas estar. Y pensando un poco más en el largo plazo, ¿qué dinámicas consideras que tienen que suceder? ¿Qué proyectos se tendrían que concretar? Ya estuvimos hablando ahorita de lo que ya han logrado, como la Academia de Operadores, la cercanía con el CECATI, todos estos cambios, que no solamente son cambios para la empresa, son cambios sociales, y que a lo mejor con pudiera sonar como una pequeña acción, pero en realidad está haciendo una transformación importante. En ese mismo sentido, ¿qué proyectos en términos de recursos humanos podríamos estar visualizando y que te gustaría que se implementaran, que a lo mejor todavía ni siquiera los han considerado, pero que te gustaría verlos entre 4 y 8 años más o menos? Ok. En el área que administro es recursos humanos, y también tengo otra que es calidad. Llevo recursos humanos y calidad, que yo lo veo como personas y procesos. Lo que estamos logrando con estas dos áreas es que haya procesos adecuados para que la gente pueda trabajar y atraer el talento adecuado para estos procesos. Lo que buscamos a largo plazo en recursos humanos es el tema de reconocimiento, pero por un apoyo integral. ¿Qué quiere decir esto? Es no solamente que hagas bien tu trabajo, sino que también haces tu trabajo, que también apoyas a otras áreas, incluyendo a las áreas que le toca abordar a la comunidad, abordar a los operadores, abordar a muchos temas. Es hacer una integración
que recursos humanos se vuelva también alineado a la estrategia del negocio y que sea una parte fundamental para lograr objetivos, pero de manera integral. Cuando digo de manera integral es lograr resultados, pero sin tanto desgaste. Lograr resultados sostenidos y lograr resultados donde no se sacrifique ni el tiempo de la gente ni el recurso que tenemos como empresa. Esa es la alineación que buscaría, o mi visión de recursos humanos en estos a largo plazo, vamos a llamarlo. Finalmente, ya para cerrar esta plática el día de hoy, cuéntanos la experiencia más emotiva que hayas tenido desde que ingresaste a Transportes JSV. Wow. El estar en recursos humanos es estar lleno de emociones. Es trabajar con gente. Y luego positivas y negativas. Y hay positivas y negativas. Y hay tantas energías que se mueven. El conocer a cada persona, no solamente por números, sino por persona, cómo es. Siempre he dicho que cada elemento, cada talento que hay en Transportes JSV es como una pequeña novela. Cada quien tiene su historia, cada quien tiene su anécdota y es padre ver toda esta parte, toda la vida de la gente, cómo son, cómo piensan, cómo aportan. Pero si yo pensaría algo me ha tocado hacer despedidas a colaboradores que ya se jubilan, que ya acaban su vida laboral y que tenían 20, 25 años trabajando en Transportes JSV. Y cuando hacemos su comida de despedida, es de que hay unas palabras y hacemos el último checado de salida, cosas simbólicas. Pero cuando dan las palabras y dicen que Transportes JSV o la vida que han tenido en la empresa ha sido de las cosas más importantes, que trabajando en esta empresa tuvieron hijos, crecieron sus hijos, se casaron sus hijos, y Transportes JSV ha sido una parte fundamental en sus vidas, y te quedas, wow, ¿cómo impacta el tener un buen trabajo, el tener un buen lugar para estable, tanto mentalmente y físicamente, para que puedas hacer toda una trayectoria de vida y decidir jubilarte dando las gracias pensando que fue una experiencia de vida? Porque vida solo hay una. Entonces, trabajos, pues, puede haber muchos, pero trabajos donde te marcan y te dan esa visión desde sus ojos de cómo fue su vida en la empresa, es algo que es maravilloso. Guillermo, te voy a poner una última pregunta sobre la mesa. ¿Esto que nos estás platicando, crees que se vaya a lograr con las generaciones más jóvenes? Tengo mucha duda con eso, la verdad, pero lo que sí puedo decir es de que lo que podemos lograr con estas generaciones es saber que la etapa que puedan estar con nosotros sea una etapa donde la recuerden como algo positivo. Eso es lo que buscamos y eso es lo que queremos para todos los que estamos ahí. De acuerdo. Pues, Guillermo, se nos acabó el tiempo el día de hoy. Creo que hay bastante de lo que podríamos seguir platicando en ocasiones futuras. Muchísimas gracias por este tiempo con nosotros. Muchas gracias a ti. Y a todos ustedes que nos están viendo, platíquenos aquí en los comentarios qué otros temas quisieran que abordáramos en el podcast de Transportes JSV. Y también los invito a que sigan todas las redes sociales. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio.